Fanzination, la exposición que recoge el espacio de la biblioteca del IBAM, es un intento de traer al museo el incontenible caudal creativo que tiene el fanzine. El fanzine es una publicación contracultural, alternativa, es una publicación donde realmente no hay límites de ningún tipo, es una expresión de libertad pura. Entonces yo creo que de alguna manera este mural que rodea toda la muestra es todo lo que rodea los fanzines, la realidad del mundo del fanzine que hay fuera de estas cosas impresas que tenemos aquí en la muestra. Fuera de ese papel impreso hay toda una vida que el mural de Elías Tañón nos está mostrando. Entonces yo quería representar como toda la diversidad cultural, etnográfica, artística, sexual, cualquier tipo de distorsión, digamos, de los cánones, digamos, que son más habituales, digamos, en nuestra vida. El hecho de que un museo genere dentro de sus instalaciones una exposición me genera una contradicción a mí y a otras personas, ¿no? Pero bueno, como decía antes, también yo estoy acostumbrado a vivir con ellas y lo menos que puedo hacer es por lo menos reflejarlas en la obra, ¿no? Con pequeños gestos, con pequeños símbolos, pequeños mensajes que atienden un poco a la naturaleza del fanzine. Vamos a ver, por ejemplo, pues fanzines como La piraña divina de Nazario, que es uno de los elementos míticos, el Catalina. Vamos a ver, por ejemplo, fanzines teóricos como el Bang, el primer fanzine teórico que hubo en España en el año 68. Vamos a ver también pues, elementos de la historia del fanzine valenciano, como La Valencia, la de Kilómetro 6, el Gat Pelat. Y vamos a ir avanzando en el tiempo para ver fanzines que en los 90 fueron míticos, como Vacas mirando el tren, Ganadería trashumante. Claro, nosotros tenemos que expresar también que el fanzine es algo vivo y qué mejor que aprovechar que durante estos días se han estado haciendo unos talleres de fanzines aquí en Bilbao y unos chavales y chavalinas de 12 años, 15 años han hecho un fanzine con toda la ilusión del mundo precisamente para expresarse a través del fanzine. Evidentemente los fanzines forman parte de la cultura como la parte, digamos, primigenia de la creación. El fanzine lo que nos está expresando es la libertad total de creación. El fanzine es la expresión más libre de la cultura.